Nuestra escuela, el CEBAS número 16, es un bachillerato para adultos con orientación en salud pública y funciona en el Hospital Gandulfo, en la localidad de Lomas de Zamora. A principio de año realizamos una recorrida por la institución para reconocer sus partes y servicios. En el hall de entrada vimos placas, pero hubieron dos que nos llamaron la atención. Estaban dedicadas a los médicos Julio Norberto Ramírez Zucchi y Mario Aníbal Bardi, ambos desaparecidos en la dictadura militar. Sentimos curiosidad y quisimos obtener sus biografías o alguna información de ellos. Nos llevamos una gran desilusión al ver que en la institución no había información alguna. Así fue que comenzamos nuestra propia investigación sobre ellos. Durante casi los 30 años antes del golpe militar, 20, 30 años del golpe militar, la hegemonía del hospital era dirigida por profesionales que pertenecían a un grupo que tenía una clínica acá en la zona. Siempre el hospital estuvo manejado por grupos externos con poder adquisitivo y que eran lo que le podían llamar la corporación médica en este momento. Ese grupo, cuando llega la época del gobierno militar, se adhiere tanto así que muchos de los que eran médicos de acá fueron funcionarios durante esa época. Había una diferenciación entre ese grupo y otro grupo, lo que podríamos llamar que tenían ideas progresistas de defensa del hospital público y con ideas de tipo solidaria desde el punto de vista profesional, médico, y solidaria desde el punto de vista humano, con actividades no solamente dentro del hospital. Norberto Ramírez, apodado Zucchi, fue un médico pediatra, además de un gran luchador social. Él nació el 6 de enero del 43. Su domicilio se encontraba en Temperley, calle Guido 617. Casi a sus 35 años, el 16 de marzo del 78, el doctor Ramírez fue secuestrado en Temperley. Hasta ahora, claro está, no se hallaron sus restos. Cuando en el Hospital Gandulfo reconstruyeron su vida, descubrieron algo muy importante. Su abuelo había sido director del hospital y su padre ejerció como visitador médico. En la plenitud de su vida, lamentablemente, se lo vio por última vez por la estación de trenes de Lomas de Zamora. Sobre el doctor Bardi, cómo él era como médico militante. El doctor era el torno para nosotros, era un compañero más. No hacía diferencia ni hacíamos diferencia. Él volcaba o daba lo que sabía, como otros daban otras cosas. Un ser humano muy alegre, muy querible. Esos tipos buenos, bonachones, buenazos, que siempre estaba preocupado por lo que le podía pasar al compañero. Y como anécdotas tenemos varias, pero yo tengo una principal, que era hasta consejero y curador de mal de amores, ¿no? Una anécdota que tenemos: un día una compañera, por una desaveniencia amorosa, se descompensa en el medio de un plenario, muy importante para nosotros. Venía el Pepe a hablar, el Pepe era Mario Firmenich, a hablar centralmente en el plenario, que era el jefe político y militar de la organización. ¿Y qué hacemos con esta compañera? No, la compañera hay que tratarla. Fueron varios días inyectables como para que se calme, ¿no? Porque convulsiones, ataques, mal. Y después reconvenir al compañero que se hubiera peleado en otro momento, pero bueno, ya la compañera estaba asistida, cargadas al paso, pero cumplió su función de médico. Pero también quería, como militante, participar de ese plenario. O sea, la atención de la compañera nos sacó del foco el plenario, pero bueno, la atendió y volvió. Pero siempre listo, siempre presente. Un tipo, ya te digo, muy querible, muy fuera de serie. Y sobre el momento de la campaña de la vacunación, ¿qué nos pueden contar? Bueno, esa sí es otra anécdota más, que había que hacer una campaña de vacunación. Mario consigue las vacunas y había que hacer la propaganda en el barrio. Y había
dentro del peronismo siempre hubo sectores, entonces había que discutir y pelear con otros sectores, y bueno, qué mejor que hacer la campaña con los medios que teníamos. Teníamos un vecino del barrio, el chino, el achurero, era que vendía con esa bocina y la batería, y el carrito y el caballo. Eran calles de tierra. Y salir a hacer la campaña para que lleguen los chicos a vacunar a la canchita donde organizábamos los campeonatos, y poner la mesa sanitaria y vacunar a los chicos. Pero con un carro mangueado, con una bocina mangueada, ¿no? Con el achurero del barrio. O sea, había que preparar una nota, no teníamos con qué, no había computadora y bueno, pregunté en algunos de los vecinos que estaban ahí y si quién tenía alguna máquina de escribir y en ese momento apareció este hombre diciéndome de que él tenía una máquina de escribir, era un vecino que vivía a tres casas de la mía y bueno, preparé la nota y fui a la casa de él para escribir la nota y nos pusimos a escribir dirigiéndonos al intendente referente a la inundación. Cuando termina le dije, bueno, mire, voy a formar una institución que fue la Asociación Vecinos de Temperley y entonces le dije, usted a partir de hoy va a ser mi secretario y entonces puse ahí secretario, escribió él con la máquina de escribir y cuando firma escribe Bardi. Entonces fue una terrible sorpresa para mí, sentí una emoción muy grande, no me pude contener demasiado y le dije que volvía dentro de un rato. Entonces me fui a casa, traté de recomponerme un poco ante la situación y regresé para terminar la situación de la nota y bueno, y ahí me confesó él que él era el papá de Mario Bardi y para mí eso ha sido Mario Aníbal Bardi muy nació el conmovedor 24 y de una julio sorpresa de muy 1949. Siendo grande. médico a sus 27 años de edad y hombre de Temperley, vivía cerca de la estación del ferrocarril. Claudia Estueta fue su esposa, ambos militaban en el peronismo revolucionario. Hijo de médico odontólogo, ubicado a la derecha del espectro político. Bardi, luego de un paso por la Acción Católica, se volcó a la política siendo referente de la Juventud Peronista y Montoneros en el área de la sanidad en la zona de Pasco. Intentaron secuestrarlo el 19 de enero de 1977 en Lanús, zona sur del Gran Buenos Aires, en la puerta de una clínica donde tenía una cita previa. Pero alertado de la emboscada y entendiendo que no tenía escapatoria, se metió debajo de un auto y tomó una pastilla de cianuro. Los milicos lo sacaron de ahí e intentaron hacerle un lavado de estómago, con el único fin de luego despedazarlo en la tortura. Pero se quedaron con ganas y Mario Aníbal Bardi les ganó la última batalla. Murió cuando él lo creyó conveniente, llevándose sus secretos y los nombres de sus compañeros de la militancia con él. Yo también tengo dos hermanos desaparecidos, mi hermana estudiaba medicina, mi hermano no, pero siempre pensé, y creo que es así, lo sabemos todos los que tenemos familiares desaparecidos, que es importante tener un lugar donde uno poder llevar una flor, poder llorar, poder recordar a ese ser que desapareció, porque la desaparición no permite poder realizar un duelo, ¿no? En nuestra cultura occidental, y también ancestralmente, siempre existía esta posibilidad de poder hacer un duelo, poder cerrar una etapa, poder enterrar a nuestros muertos. Y los militares, además de arrancarnos a nuestros seres queridos, nos arrancaron esa posibilidad, la posibilidad de saber qué pasó, la posibilidad de saber, de poder cerrar una etapa, poder enterrar a nuestros muertos, esa angustia que han vivido miles y miles de padres y de madres y de familiares, de no saber qué pasó con el destino de sus hijos. Y hoy todavía las abuelas buscan a más de 400 hoy hombres que siguen con identidad cambiada, siguen desaparecidos.
Bueno, y entonces me parece que siempre hay toda una política de memoria, ¿no? Otros compañeros han puesto baldosas en un montón de lugares. No debemos olvidar lo sucedido en la década de los años 70, porque fue el peor suceso de la historia argentina. Estos hechos lamentables y nefastos no solo afectaron a la sociedad de ese momento, sino que dejaron marcas imborrables de las generaciones siguientes. Se hace importante realizar un ejercicio relacionado con la memoria para poder comprender por qué la sociedad actual es como es. Como ciudadanos tenemos un deber moral para los que ya no están, mantener viva su memoria y de alguna manera asegurarnos de que no vuelva a suceder. Si el pasado no está resuelto, el presente es inestable y el futuro no será propicio y solo será territorio de lo incierto. Para saber quiénes somos, debemos saber de dónde venimos. Sin memoria no hay justicia.